amigos, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a nuestro curso de razones trigonométricas. Para hoy les tengo un ejercicio de aplicación. Tenemos un triángulo rectángulo. En este ejemplo nos piden hallar un lado. Lo primero que debemos definir son los nombres de los lados del triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo está conformado por dos lados que tienen un ángulo recto, el cual define los catetos, y otro lado de mayor longitud que la hipotenusa. Ahora, lo primero que debemos identificar son los nombres de los lados. Entonces, debemos definir que el lado que está más cercano al ángulo beta, que tiene un valor de 35 grados, es el cateto adyacente. Y este lado, que es el que nos piden hallar, el nombre X, es el opuesto al ángulo beta. Entonces, podemos definir que este es el cateto opuesto, por estar en el lado contrario del ángulo, o al frente del ángulo. El lado más cercano es el cateto adyacente al ángulo y el lado más lejano es el cateto opuesto. Ahora, la componente de estos dos lados es la hipotenusa y es el lado de mayor longitud. Ahora, una vez definidos los nombres de los lados del triángulo, podemos definir cuál de las razones trigonométricas podemos aplicar para hallar el valor de X. El segundo paso es mirar las variables conocidas. Para este ejemplo tenemos que X es la incógnita que nos piden y es el cateto opuesto, porque es el lado que nos piden. Tenemos el ángulo beta, que es igual a 35 grados. Es un valor conocido. Igualmente tenemos la hipotenusa, que es igual a 15 metros. Entonces, teniendo estas tres variables conocidas, tenemos X, que es el cateto opuesto y es el lado que nos piden hallar en el ejercicio, el ángulo beta, que es 35 grados, y la hipotenusa, que mide 15 metros. Ahora, ¿qué podemos definir? Mirando las razones trigonométricas, podemos mirar la respectiva ecuación y la equivalencia de la misma. Entonces, por ejemplo, para el seno tenemos que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Obviamente aquí tenemos cateto opuesto y la hipotenusa. Y tenemos el ángulo. Esta función sería la indicada para este ejercicio, ya que la tangente pues simplemente nos define el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero nosotros no tenemos una equivalencia de ninguno de los catetos. No los conocemos. Tenemos la hipotenusa. El seno es la función o razón trigonométrica que se aplica a este ejemplo, ya que nos define el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y esas son las dos variables que tenemos para nuestro ejercicio. El coseno de beta nos define el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero no nos están pidiendo ya el cateto adyacente, sino el cateto opuesto. Entonces esta función no aplica. Ahora la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, tampoco aplica porque no involucra la hipotenusa. Entonces, aplicamos la del seno. El seno de beta es igual a cateto opuesto, que para nuestro caso es X.
sobre la hipotenusa, que son 15 metros. Esta es la razón trigonométrica apropiada para este ejercicio. El seno de beta, que es igual a x, que representaría el cateto opuesto, sobre 15 metros. Ahora, sabemos que beta es igual a 35, pues entonces reemplacemos beta por 35 grados. Ahora, sabemos que beta es igual a 35 grados, entonces reemplacemos el valor de beta. 35 grados. Ahora, simplemente podríamos hacer transposición de términos para despejar la x, que sería igual a 15 metros por seno de 35 grados igual a x. Ahora, sabemos que el seno de 35 grados aproximadamente es 0,57357. Multiplicamos este valor por 15 metros y eso nos da 8,60 metros aproximadamente. Y esto sería igual a x. Esta sería la respuesta para nuestro ejercicio. Este lado, el cateto opuesto, mide 8,60 metros. No siendo más por el día de hoy, me despido y nos veremos en nuestro próximo video de nuestro curso de razones trigonométricas. No se olvide suscribirse al canal para apoyar la noble causa y dale clic a la campana. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.